Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos un día más en directo desde Twitch en el canal de Descifrando la Guerra. Hoy no podemos estar mejor acompañados con Alejandro, Miriam, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy buenas a todos. Buenas. Y hoy con una agenda cargadita, aunque desde luego la actualidad internacional se va a imponer seguramente con toda la cuestión de, por supuesto, las tensiones que se están viviendo en Ucrania, pero no queríamos dejar de comentar fundamentalmente el golpe de Estado en Burkina Faso que ha marcado también la actualidad de esta última semana y también pues la crisis política en Honduras a 2 días de la toma de posesión de Xiomara Castro. Esos van a ser los tres temas que toquemos, fundamentalmente pues el golpe de Estado de Burkina Faso y la cuestión de Ucrania. Como siempre ya sabéis que nos podéis ir comentando cualquier cosita en los comentarios, que lo leemos y respondemos encantados. Y empezamos, Alejandro, con este golpe de Estado que termina de agitar el tablero geopolítico del Sahel después de 2 años ya con mucho movimiento, pero especialmente este último muy intenso. Veníamos además de haber tenido una ofensiva importante diplomática sobre Mali y el proceso de transición de la Junta Militar, que después del golpe de Estado había hecho una hoja de ruta a 5 años vista, que había sido rechazado por el conjunto de países de la región y que tenía pues ahí un intento de mediación por parte de Argelia. A ello se sumaba la inestabilidad que tenemos en otros puntos, ¿no? La amenaza constante del terrorismo y ahora el golpe de Estado en Burkina Faso que termina de agitar un poco el tablero, ¿no? El golpe de Estado tuvo lugar el 24 de enero, ¿no? En esa madrugada, tomando como rehén al presidente del país por parte de las Fuerzas Armadas, tomando las instalaciones estratégicas y ya se confirmó poco después que efectivamente se había consumado. Así que cuando Sí, quieras. sí. La verdad es que aquí hay muchísimas cuestiones que podemos tratar, entonces os invito a todos a que pongáis las preguntas en el chat, como siempre, porque las voy a ir contestando más sobre la marcha. Es bastante largo de explicar, voy a intentar concentrar un poco la cuestión. Como base podemos tener el artículo que publiqué, que lo saqué justo 9, 10 días antes, no sé muy bien cuánto, antes del golpe de Estado y en el que ya se delineaba un poco lo que estaba pasando. Y es importante porque ya en este artículo se ve un poco el hilo en el que se puede analizar el golpe de Estado de Burkina Faso. Y es justo lo que ha dicho Néstor, la corriente de golpes de Estado que se habían ido dando en el Sahel y los problemas internos de Mali. Porque uno de los puntos con mayor yihadismo de todo el Sahel es precisamente la triple frontera. Triple frontera entre Mali, Burkina Faso y Níger. Entonces, entre esos tres países hay unos problemas de yihadismo tales que las fuerzas extranjeras luchan por intentar aplacarlos. Y ante el fracaso que se está viviendo, porque se está expandiendo continuamente hacia el sur, pues este año pasado se vivieron unas primeras protestas antifrancesas después del golpe de Estado de Mali. Esto, como menciono en el texto, bebe de la bueno, la herencia, por llamarlo de alguna manera, de ese ejemplo que deja la República Centroafricana. Como en la República Centroafricana Rusia sí ha conseguido que el gobierno consolide su poder frente a los rebeldes, se está extendiendo en el Sahel el sentimiento de que Rusia puede ayudar en materia de seguridad. Y en Burkina Faso hemos tenido, en noviembre de 2021, tuvimos uno de los ataques, el peor en 6 años, uno de los ataques yihadistas que dejó 49 muertos entre las fuerzas de seguridad más 4 civiles, fue en la ciudad de Inata. Entonces, estos 53 muertos han sido el peor, como digo, en 6 años. Y es que el yihadismo está expandiéndose hacia el sur. Como he mencionado, estos tres países son el foco, pero ya el año pasado se estaban viendo picos en Nigeria, en Costa de Marfil, en Ghana, en Togo, en Benín. Todos estos países ya tienen un foco tan grande que se estaba hablando de la posibilidad de que los golpes de Estado siguieran causando esos cambios geopolíticos como el de Mali. En Mali hemos tenido 2 golpes de Estado en un año. En ese año pues se dio un golpe de Estado contra Ibrahim Boubacar Keïta, que además acaba de fallecer, y después se dio otro golpe de Estado por parte de Assimi Goïta, que es el mismo que dio el primero, para reenfocar hacia dónde va dirigida la transición de Mali. Y en este nuevo enfoque es cuando Francia ha tenido que anunciar el fin de la operación Barkhane y ha tenido que ver pues el fracaso que está teniendo en eliminar el yihadismo en el norte. Entonces empezaron las grandes protestas de Burkina Faso en noviembre y diciembre. Sobre todo en noviembre veíamos como esas, bueno, ya venían de antes, ¿no? Pero ahí como que se dio el punto de inflexión y se pedía por un lado, ha habido varios movimientos, ¿no? Pero no tantos, no es tan complejo. Hay un movimiento contra el gobierno porque no es capaz de garantizar la seguridad de Burkina Faso y otro
bueno, que busque también la salida de Francia, y otro que pedía más recursos para los militares. Bien, pues entre todo esto se dio varios intentos, como se ha mencionado, de golpe de Estado que no fueron tales. Tenemos dos acontecimientos. El primero, justo antes de que yo publicara mi artículo, o sea, a mediados de enero, se detuvo a, creo que fueron 8 militares, a través de la Fiscalía, que estaba haciendo interrogatorios especiales para identificar un complot golpista, y se les detuvo por esto, por estar involucrados en un posible complot golpista. Y es una cosa que llevamos advirtiendo al menos un año, al menos desde la situación de Mali. Era muy probable que hubiera problemas graves en Níger y en Burkina Faso. Ya vimos el año pasado el bloqueo de un convoy de Barkhane entre Níger y Burkina Faso. Ahora vimos en mediados de enero la siguiente señal, que fue la detención de esos militares involucrados en un complot golpista. Pues justo el día 23 de enero, creo que fue, porque el golpe ha sido el 24, se dio otro motín, pero que según se dijo en las noticias locales, pues no era un motín con la intención de dar un golpe de Estado, sino de ese sector que luchaba por una mayor inversión en seguridad, una mayor inversión en las fuerzas contra el yihadismo, y que como Francia además estaba de retirada en Mali, pues bueno, buscar algún tipo de alternativa con ese sentimiento antifrancés que empezaba a aparecer en Burkina Faso, pero que se está acelerando de una manera que la verdad es que es increíble, porque es que ha sido en apenas 2 o 3 meses apareciendo símbolos, quemándose banderas como en Mali, apareciendo personas con banderas rusas, es bastante llamativo. Y ese motín, bueno, pues acabó en tiroteos. Entre ellos, en esa noche se dio un tiroteo en torno al Palacio Presidencial en Ouagadougou, que es la capital de Burkina Faso. Y bueno, es que también en Burkina Faso hay una tradición de golpes de Estado para hacer transiciones entre poderes. Los presidentes Thomas Sankara, ya sabéis, el mítico Thomas Sankara, que fue derribado por su colaborador Blaise Compaoré, y él también ha sido desplazado por este tipo de movimientos, y Michel Cafandó también fue desplazado por este tipo de golpes de Estado. Bueno, pues en última instancia el problema ha sido que desde que iniciaron las protestas hasta que se ha dado el golpe de Estado, el gobierno ha tomado una serie de decisiones que han ido en dirección contraria a garantizar, bueno, pues que se iba a luchar mejor contra el yihadismo, o que se iba a garantizar la seguridad de Burkina Faso. Porque después de ese ataque en noviembre ha habido otros tantos de grupos afiliados a Al-Qaeda, que es la sección del Sahel, se llama Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, y el Estado Islámico del Gran Sáhara. Están enfrentados y se dan continuamente ataques de los dos grupos. Y es que hay una lista entera que he puesto en el artículo, que no la voy a relatar entera, pero de todos los atentados importantes que ha habido durante estos meses. Son bastantes, y ya digo, cada vez más cerca de Costa de Marfil y de Níger. Y es muy peligroso porque Burkina Faso es un país importante, pero Níger es un país clave, por lo menos para los intereses de Francia. Así que si este año 2022 tenemos un nuevo intento de golpe de Estado en Níger, como hubo en 2021, puede ser absolutamente desastroso para los intereses de Francia. Y por último, las decisiones que tomó el gobierno de Burkina Faso durante este mes fueron la salida del gobierno. O sea, el presidente hizo salir al primer ministro, el primer ministro Daviré fue destituido, y se situó a otro en el cargo, que ahora ha sido detenido por los militares junto al resto del gabinete. Y también se puso una nueva cúpula militar en los 3 distritos militares, creo que hay 3, ya son muchos datos, de Burkina Faso. Entonces se desplazó a personas de la vieja guardia, digamos de alguna manera, porque no lo conozco con tanto detalle, y se ha situado como a personal militar más joven. Y esto pues no ha tenido tampoco mucha aceptación entre las filas militares. Recuerda un poco al segundo golpe de Mali, cuando los militares intentaban retomar parte del poder, pero en este caso ni siquiera lo han tenido. Entonces, bueno, era inminente un golpe de Estado, y ahora la Junta Militar ha anunciado ya yendo pues lo que ha ocurrido hoy, entre ayer y hoy, que es lo último, ha anunciado la destitución del gobierno, su detención, la disolución del Parlamento, el cierre de fronteras y la suspensión de la Constitución. Esto puede ser muy importante. Esta semana se van a reunir, como siempre, estas decisiones van con retraso, la CEDEAO, que es la Comunidad de Estados del África Occidental, en la cual pues, se va probablemente a anunciar la suspensión
de Burkina Faso como miembro de la CEDEAO. Y esto es lo mismo que ocurrió con Guinea y con Mali, entonces no sabemos lo que va a ocurrir, pero parece que será eso. Y esto puede ser incluso peligroso, porque justo la CEDEAO acababa de anunciar un embargo que prácticamente suponía un bloqueo, pero era un embargo para Mali, porque se le quería cerrar las fronteras para que renunciase a esa transición de, creo que pidieron 4 o 5 años, ya no estoy muy seguro, para una transición después del golpe de Estado. ¿Y qué pasa? Que como Guinea también está suspendida, Mali va a tener acceso al mar a través de Guinea. Y además también Argelia dijo que iba a mantener abierta esa frontera, pero Burkina Faso con el golpe de Estado ha tenido que cerrar la frontera. Si la CEDEAO suspende a Burkina Faso, es muy probable que acabe acercándose a Mali. De todos modos, como llevamos solo un día de golpe de Estado, es muy pronto para ver si se va a redirigir hacia Rusia o no, porque no sabemos lo que van a hacer los militares. Por ahora ya hay indicios en las calles. Y ya me callo. Dime, Néstor, si hay alguna Sí, pregunta. tenemos alguna pregunta, un poquito todas orientadas a esa cuestión general, ¿no? Si el golpe de Estado podría estar motivado por esa intención de ayuda rusa, más en términos generales, ¿qué opinamos de esas manifestaciones antifrancesas y la presencia de banderas rusas? Y bueno, ya me permitiría quizá añadir pues un poco también lo que hemos debatido alguna otra vez, como está en este caso la jugada en Burkina Faso dentro del tablero del Sahel, de lo que ha ocurrido en la República Centroafricana, de lo que ha ocurrido en Mali, pues en todo caso lo que sí que parece claro es que aún por ver cómo se determina la influencia rusa en este escenario, lo que sí que estamos es ante un ocaso, ¿no?, de la todopoderosa influencia francesa, que ya lo habíamos visto claro con esa falsa retirada que al final no terminó de materializarse del todo de la operación Barkhane, pero que desde luego lo que sí que es claro ahora es que estos nuevos movimientos terminan de consolidar bueno, o por lo menos sí que acercan potencialmente la influencia rusa, ¿no? Porque desde luego el gobierno anterior de Burkina Faso no tenía ni mucho menos el escenario tan favorable que tienen ahora los militares como para poder, de hecho, abrazar, ¿no?, en caso de que ocurra además lo que hemos visto ya en Mali, porque de hecho, ante un posible bloqueo de los estados vecinos, el apoyarse en estos casos es clave, ¿no? Sí, Entonces, pues no sé si quieres nada, comentar un esto poco, o tú, Mira, si quieres comentar tiene algo, ¿no? poco. Lo del el sentimiento antifrancés es básicamente a raíz del fracaso en Mali y el fracaso en la República Centroafricana, teniendo en cuenta que, bueno, que Francia apoyaba en teoría al presidente Touadéra, realmente se estaba dando un apoyo por detrás al expresidente Bozizé. Y bueno, pues este se unió con los rebeldes han perdido gran parte del terreno, las dos de las principales ciudades en el sureste y en el oeste, y la carretera conecta con Camerún. Además, está creciendo tanto el yihadismo en la zona del lago Chad, entre Camerún, Nigeria, Níger, creo que también, y bueno, y Chad, que está siendo un desastre para Francia, que está causando un efecto dominó. Y no sería extraño que los siguientes intentos de golpe de Estado, a diferencia de los primeros, del primero de Mali, pues vaya enfocado a un cambio geopolítico. Las primeras banderas ya se han visto, ¿no? Banderas rusas, críticas a la presencia francesa, pero en ningún caso tenemos todavía seguridad de que el golpe de Estado vaya en esa dirección. Hay que ver hacia dónde va. Por Mm. ahora, el ejemplo de Mali es bastante claro. Pero, por ejemplo, en Guinea no hemos visto un revulsivo todavía, aunque sí se ha mostrado cercanía con la Junta maliense, ¿no? Desde luego que esto bebe más de las dinámicas de Mali que de lo que pueda ocurrir entre Francia y Rusia, aunque pueda tener sus ecos. De todas maneras, también es pronto, ¿no? Va a ser clave verlo cómo evoluciona, ¿no? Los Sí, sí, próximos hay que días. ver también cuando anuncien su transición, porque es que ahora mismo, bueno, pues han detenido al presidente Caboré, han detenido al primer ministro Lassina Zerbo, creo que se llamaba, y bueno, estaba destituido también Davilé. Es decir, ahora hay un poco de vacío en el poder, falta ver hacia dónde va la junta militar. Mm. ¿Qué opciones tiene el yihadismo de llegar al poder? Eh, ¿Y quién va ganando la guerra entre Al-Qaeda y el Daesh en el Sahel y la zona del sur? Nos preguntan. Por ahora poco. Probabilidad de llegar al poder en Burkina Faso. En Burkina Faso hace atentados, pero para que os hagáis una idea, está entrando estos años. Debido a que se ha descontrolado la situación de Mali, se ha extendido por todo el Sahel prácticamente, pero no está con una posición preponderante. En Burkina Faso, justo el ejemplo de 2021 fue un atentado que mató a más de 50 personas, que luego ha habido más. Ese fue el peor en 6 años.
No estamos en unas cifras como las que se pueden hablar en otros puntos, por ejemplo, en la propia Mali, ¿no? En Mali sí que había posibilidades reales de que el yihadismo se hiciera con el norte. Bueno, es que ya controlaba prácticamente el norte de Mali. Lo que pasa es que no había unidad dentro del yihadismo. Hay algunas zonas que están, sí, controladas por Al-Qaeda y otras por Daesh. Ahí ya no. Bueno, pues hay de todo. Bueno, pues si no hay más preguntas, no sé si quieres añadir algo más tú o si quieres comentar tú algo, Miriam. No, no, de Burkina no. Creo que con lo de Alejandro está bien. Pues si queréis pasamos brevemente antes de meternos con el monotema, con la crisis que también ha dejado esta otra semana, que hemos tenido intensa con el golpe de Estado en Burkina Faso, la crisis política en Honduras y las tensiones que ya llevan resonando un tiempo en Ucrania. En el caso de Honduras, bueno, tenemos un episodio que todavía está también por ver cómo se resuelve, que añade incertidumbre al escenario político hondureño, que después de la victoria de Xiomara Castro, por la contundencia con la que había llegado, parecía que iba a marcar el fin de una etapa, ¿no? De los gobiernos del Partido Nacional en Honduras y de esa... bueno, lo hablaba bien, yo creo, en el artículo, porque es demoledor además verlo con datos, ¿no? Del narcoestado y de la estructura criminal que se había instalado en el Estado en el andamiaje institucional hondureño. La victoria de Xiomara Castro había ofrecido un equilibrio parlamentario precario, es decir, había conseguido llegar al poder gracias a una alianza muy amplia de la oposición, donde estaba Libre, que es el partido fundado por Mel Zelaya, el expresidente, que lo podemos ubicar en la izquierda hondureña, es el primer partido de izquierda política hondureña con representación. Estaba también PINU, que era una fuerza socialdemócrata tradicional de Honduras, que nunca había pasado los 2 diputados, y estaba también el Partido Salvador de Honduras, de Salvador Nasralla, que era una figura muy prominente, que había sido líder opositor en 2017, había ido a las elecciones contra Juan Orlando Hernández, había quedado en segunda posición con amenaza, bueno, con una sospecha de fraude electoral, claro, y esa alianza que había conseguido ganar, que no consiguió ganar en 2017 con esa sospecha de fraude, se impuso con claridad en el 2021, ganó Xiomara Castro siendo la presidenta más votada en la historia de Honduras, y dejó también pues, victorias importantes en Francisco Morazán, en Tegucigalpa, a nivel municipal, y en el Congreso de los Diputados, que es un elemento clave porque, aunque es un sistema presidencialista, requiere de mayorías cualificadas para el nombramiento del Tribunal Constitucional, que es el que habilitó la reelección de Juan Orlando Hernández y había blindado toda la trama de corrupción del Partido Nacional. Es también quien necesita autorizar procesos de reforma constitucional, la Fiscalía General. Bueno, en definitiva, el Congreso hondureño no tuvo una mayoría opositora clara. Es decir, Libre y el Partido Salvador de Honduras obtuvieron 60 diputados, 50 Libre y 10 el Partido Salvador de Honduras. La mayoría que se necesitaba era de 65 escaños. Y esos 5 escaños, pues bueno, quedaban un poco dependiendo del Partido Liberal, que es una fuerza política histórica, pero que no ha terminado de romper tampoco, ha tenido una posición ambivalente con Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional, ¿no? Y por otro lado, pues en segunda posición, como segunda bancada más numerosa, está el Partido Nacional. Bueno, en este escenario, que hay que hacer un poco de coyuntura, se llega a la elección de la Junta Directiva del Congreso, que es su presidente es la segunda autoridad del país a efectos prácticos para muchas decisiones, y se consuma pues algo que yo sinceramente todavía estoy intentando terminar de entender. Yo tengo una teoría, pero de momento no hay nada claro, que es que se elige de manera paralela, y esto nos recuerda a lo que hemos visto en Venezuela. Bueno, hay varios casos a lo largo de la historia, ¿no? Se eligen a 2 juntas directivas paralelas. Se fragmenta el Congreso, por un lado, 20 diputados tránsfugas de Libre, encabezados por Jorge Cálix, que era un hombre cercano a Mel Zelaya y que era un diputado de Libre que llevaba años militando en el partido. Pues el grupo encabezado por Jorge Cálix, junto con otros 19 diputados, termina votando y eligiendo una junta directiva junto con el Partido Nacional de Honduras y con parte del Partido Liberal. Esa junta directiva no es reconocida por Xiomara Castro, no es reconocido por Mel Zelaya, y está formado pues, por una veintena de candidatos tránsfugas que no querían acatar, no querían que el presidente del Congreso fuese del Partido Salvador de Honduras, que era parte del acuerdo con el cual habían decidido concurrir a
a las elecciones, ambas formaciones, ¿no? Entonces, esto genera en el Congreso pues la pelea campal de la que habréis visto vídeos y que estáis viendo en la foto, y en definitiva evidencia una ruptura de la bancada de Libre, de la que 18 diputados, al final otros 2 diputados se terminan desdiciendo, terminan rompiendo, no aceptan la disciplina del voto, no aceptan el dictado de Xiomara Castro y terminan pues yendo por Libre y siendo nombrados presidentes del Congreso de los Diputados, 3 diputados tránsfugas con Jorge Cáliz al frente, con los votos del Partido Nacional y de los liberales. ¿Qué hace ante esto Libre? Bueno, esa es la parte como más conocida. A mí lo que más me está sorprendiendo es la reacción que ha habido. Desde ese día, Xiomara Castro y Mel Zelaya llaman a una movilización. El Congreso de Honduras lleva rodeado de militantes de Libre 3 días ya. De hecho, no han dejado que se reúna Jorge Cálix y el grupo de diputados del Partido Nacional allí. Al mismo tiempo, mandan ocupar los sindicatos afines a Libre ocupan la imprenta nacional, que es la encargada de imprimir la Gaceta, el boletín oficial del Estado, la Gaceta oficial, el nombre que tenga cada país, para evitar que se proclame la proclamación de Jorge Cálix. Y también se dan desde ese mismo día altercados en varias casas, ha habido incendios, ha habido saqueos, han quemado coches, están haciendo vigilias, lo llaman vigilias, pero bueno, es un poquito más agresivo en la casa de Jorge Cálix y de los principales diputados disidentes. Y el domingo, 2 días después de esa primera elección, se tenía que ratificar la elección, ¿no? Era como una elección en 2 tiempos. Pues en esa segunda vuelta se constata ya la división. Los diputados tránsfugas de Libre se van a un parque a las afueras de Tegucigalpa que está rodeado de militantes de Libre y se tienen que ir en helicóptero. Allí vuelven a reelegir a Jorge Cálix como presidente del Congreso y paralelamente en el edificio del Congreso de los Diputados, que llevaba días ya ocupado, rodeado por las fuerzas por gente afín a Libre, terminan eligiendo a Luis Redondo, que era la propuesta del Partido Salvador de Honduras, que era parte del acuerdo que habían alcanzado Xiomara Castro y Salvador Nasralla, ¿no? Luis Redondo es nombrado diputado por una minoría, es nombrado presidente por una minoría de diputados. La mayoría de diputados la tenía Jorge Cálix, contando los transfugas, pero aún así, con la ocupación de la imprenta nacional, lo que ha pasado es que hoy mismo, hace unas horas, acaba ya de salir en la Gaceta Oficial el nombramiento de Luis Redondo y no de Jorge Cálix como presidente de la Cámara. Esto es importante porque el Partido Nacional ya ha dicho que se está alterando, que se está dando una especie de golpe de Estado. Están empezando ya a hablar con ese tipo de retórica. El el Partido Liberal ha llamado a un gran acuerdo de unidad entre las distintas fuerzas y Manuel Zelaya y Xiomara Castro hablan de traición. Dicen que esto no es admisible y que lo que están detrás y yo es la única explicación que creo que le puedo dar, es una especie de giro que evita que se consume en buena medida la transformación que podía representar, porque desde luego salir investido con los votos del Partido Nacional, cuando toda la bancada de Libre y del Partido Salvador de Honduras, todos habían hecho como eje principal de la campaña la contraposición a la narcodictadura, que ellos le llaman, no tiene otro sustento, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que en 2 días Xiomara Castro se investiga presidenta, el día 27 de enero, y llega con una crisis total. Las autoridades regionales están guardando silencio, pero ya ha habido algunos comunicados de varios organismos llamando a colaboración y entendimiento entre las partes. Xiomara Castro ya ha dicho que no va a conocer la junta directiva de Jorge Cálix, y lo último que ha pasado es que ahora mismo, mientras estamos en directo, están sesionando en paralelo 2 juntas directivas paralelas, con diputados paralelos. ¿Cómo? Perdón, no, fue Ah, mi ordenador. que están teniendo lugar 2 sesiones paralelas de diputados. Entonces, el Congreso se ha fracturado plenamente y los dos están intentando desarrollar actividad legislativa ordinaria, cuando ninguno de los dos reúne esta cuestión. Entonces, pues nada, ahí está un poquito la gran duda de qué va a ocurrir. Desde luego, el escenario político es terriblemente complicado, porque lo que complica va a ser la gobernabilidad de Xiomara Castro, eso no hay ningún tipo de duda. Hay que tener en cuenta que el Congreso va a ser clave para que Xiomara Castro lleve adelante su agenda. Que Y nos bueno, preguntan si sí. puede estar Estados Unidos detrás de esto.
que la Pues verdad es que igual para hablar un poco más sobre el cambio político que pueda dar Honduras o no, que eso sí que puede ser más interesante, ¿no? El tema de China, ahí a lo mejor puedes comentar algo, porque había una ruptura ya entre los dos coaligados, ¿no? Que puede entenderse también en esta ruptura de bancada. sí, a ver, aquí hay, luego claro, hay facciones, ¿no? O sea, ahora mismo la facción de Libre que está liderando Jorge Cálix, que es la de los disidentes, son 18 diputados, dos se han bajado, y no tenían un posicionamiento ideológico muy diferenciado, no eran parte del ala radical, por hacer otra precisión. Sí que, por ejemplo, hay un ala del Partido Liberal, la cercana a Luis Zelaya, que no es hermano de Mel Zelaya ni nada por el estilo, que es la parte izquierdista del Partido Liberal, que sí que se ha unido a la facción a Libre y al PSH. Entonces está literalmente el país dividido en dos en cuanto a la cuestión que se refiere. Estados Unidos en Honduras es el principal socio comercial, tiene una omnipresencia total. Además, Estados Unidos tiene un interés en estabilizar Honduras, incluso por eso también se ha especulado. Yo era de los que pensaba que el nuevo gobierno de Estados Unidos, que por cierto Kamala Harris va a ir a la investidura de Xiomara Castro, le interesa tener el país estabilizado y evidentemente apoyó el golpe de Estado contra Zelaya y se encargó de darle respaldo internacional a los gobiernos del Partido Nacional. Y ahora, pues bueno, habían reconocido al gobierno de Xiomara Castro y realmente es que esta jugada nadie se la podía esperar. Nadie podía esperar que iba a estar por los aires. Desde luego, la junta directiva sostenida por el Partido Nacional y por el Partido Liberal, podríamos decir que esos dos partidos son más afines a Estados Unidos. Y es cierto que Libre tenía una apuesta decidida por redibujar los equilibrios internacionales. Habían hablado de romper relaciones con Taiwán y establecer lazos comerciales con China, hablaban de diversificar las relaciones internacionales, de darle un impulso latinoamericanista y centroamericanista a las organizaciones internacionales de las que son parte, pero tampoco había quedado claro. De hecho, parece que al final, pues por presión de Estados Unidos, no iban a romper todavía las relaciones con Taiwán, ¿no? De hecho, está por ver cómo se da todo eso. Entonces, realmente tiene una pinta complicada. Yo creo que Estados Unidos, en principio, yo diría que esto tiene más que ver, si al final es lo que parece, con una jugada interna del Partido Nacional, con corruptelas internas, porque Estados Unidos realmente desestabilizando a este nivel el país, si les termina por estallar en los aires, vuelve a haber protestas masivas, nos instala el gobierno, y yo era de los que, yo soy de los que pensaba, y creo que pienso, que Estados Unidos tenía un criterio de verdad de intentar estabilizar la situación, porque tiene un problema de migración con Honduras y de narcotráfico brutal. Y de hecho ya era insostenible el gobierno del Partido Nacional porque era quien pasaba la coca. Básicamente hablando mal y pronto. Entonces, le interesaría estabilizarlo. De todas maneras, no extrañase que Estados Unidos se sube al caballo ganador y si realmente esta junta directiva tuviese capacidad de estabilizar el país, lo haría. Pero yo creo que esto va a terminar explotando de una manera o de otra. Cuando asuma plenamente los poderes Xiomara Castro, no va a poder aguantar mucho esta dualidad. Y si aguanta esta dualidad es que se rompe la institucionalidad hondureña y entonces vamos a ir a una crisis que no tiene antecedentes. Esto lo hemos visto en Venezuela, con la elección de Luis Garrido y de Juan Guaidó hace 2 años. Y supuso la ruptura, de facto. Una asamblea legislativa de Juan Guaidó que decía que era legítima y era mayoritaria en diputados, pero no tenía capacidad de aplicar ningún tipo de acuerdo, y otra en la que estaba el oficialismo y la oposición disidente, que era quien realmente al final tenía la capacidad de aplicar los acuerdos, porque aunque no eran una mayoría de diputados, eran quien tenía el respaldo de toda la institucionalidad. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, realmente ya han dicho que van a expulsar a los 18 diputados díscolos de Libre. Falta de todas maneras, llamaba a Jorge Cálix, ¿no? Y los diputados tránsfugas a hacer una negociación, dicen que van a apoyar a Xiomara Castro, pero no tiene ningún tipo de sustento, que dicen que realmente ellos lo que están defendiendo es que haya un presidente de Libre en la Cámara porque es lo más beneficioso para el partido, y el partido ya les ha dicho, bueno, dejaros de tonterías, lo que hemos llegado es un acuerdo, si no lo respetamos, el Partido Salvador de Honduras se va a ir por su lado, con Salvador Narrala, y aunque hablan de un acuerdo, pues sí, lo que dicen es que ha habido una compra de esos 18 diputados, los han expulsado del partido, parece que también sin garantías, ¿no? Porque no ha habido un proceso de garantía partidaria interna, pero bueno, eso es lo de menos. Y, y bueno, sí, lo que se está hablando es de un golpe de Estado blando. Yo creo que para ver si al final es un golpe de Estado blando, falta ver si al final va a tener una incidencia en lo que es la configuración política del país, ¿no? Si al final Xiomara Castro toma la presidencia con poderes plenos, como parece, ¿no? Aunque quedan 2 días y poca broma si hace algún movimiento Jorge Cálix, ¿no?
pues faltará por ver si se termina por integrar la parte mayoritaria de la Asamblea que no tiene el respaldo del legislativo o qué ocurre. ¿A quién pertenece el escaño? Bueno, los escaños realmente son de los 50 diputados de Libre, 18 ahora mismo forman parte de una fracción que está apoyada por el Partido Nacional y el Partido Liberal y son todos diputados electos, es decir, eso no hay ninguna cuestión. Y la figura del presidente del Congreso es importante relativamente, desde luego es el presidente de la República, Xiomara Castro, quien tiene el grueso del peso político. Pero el presidente del Congreso es relevante porque es quien marca la agenda legislativa. Y eso es importante pues, por varias cuestiones. En primer lugar, porque Xiomara Castro y el gobierno no tienen capacidad, por ejemplo, de derogar muchas de las leyes del Partido Nacional si no tienen una ratificación en el Congreso. Y eso pasa necesariamente por la mesa directiva. Entonces, realmente no es un papel fundamental, pero ¿cómo os diría? Hombre, no quiero hacer, las comparaciones son odiosas y no son equiparables, pero bueno, quiero decir, en Venezuela tampoco era un papel fundamental y fue, por ejemplo, el gran altavoz que tuvo la oposición, porque fue donde había ganado las elecciones, lo utilizó y era la excusa que utilizó para que Juan Guaidó fuese el presidente interino, ¿no? Entonces, tiene un Bueno, en peso. general, en varios puntos de Latinoamérica, yo creo que al final la crisis de Perú es un buen ejemplo, siempre lo Sí. digo, porque aunque ningún país es equiparable, como dices, la cuestión de la presidencia del Congreso al final fue vital. Hay enfrentamientos continuos entre el Parlamento y la presidencia en sistemas tan presidencialistas, donde el presidente es elegido de manera directa y no indirecta, que bueno, no siempre es el caso, ¿no? Pero en estos países, como por ejemplo en Perú, es muy importante la figura que lidera el Parlamento, que siempre se dice que en teoría es la tercera figura del Estado, pero en estos casos más. Por lo tanto, es bastante relevante, sobre todo cuando hay un acuerdo entre las dos fuerzas de la coalición. Así que, bueno, importancia tiene y puede llegar, no va a ser el extremo de Perú, que siempre acaba habiendo tantas vacancias que acabamos llegando al presidente del Congreso, pero bueno, es importante. Bueno, yo creo que con esto lo podemos dejar por no alargar mucho más, que además seguro que la gente está deseando invadirnos a preguntas. ¿Se pueden volver a convocar elecciones? Eso es un tema importante. Las elecciones son coincidentes, las de presidenciales y las legislativas. Yo tengo dudas, me parece que no. Juraría que son coincidentes necesariamente. De todas maneras, lo tengo que mirar, pero en ningún caso Xiomara Castro ha dicho que de momento vayan a hacer esa opción. ¿Por qué es importante esto? Pues porque, como digo, si se constata que la asamblea se rompe por la mitad, evidentemente hay una situación de ilegalidad o de limbo legal claro. Entonces puede obstruir el proceso de transformación de Honduras que iba a impulsar Xiomara Castro. No sabemos en qué grado, pero iba a ser un proceso de ruptura con los gobiernos del Partido Nacional. Pues no estoy seguro de lo de las elecciones coincidentes. Sé que sí son coincidentes siempre con esa primera vuelta, ¿no? Presidencial. Pero es que en el caso de Perú, por ejemplo, ya por cerrar, de verdad que no me quiero hablar de Perú, pero es que es un buen ejemplo para todas estas cosas. Siempre coincide con esa primera vuelta, se queda dinamitado, atomizado en un montón de fuerzas, porque se presentan prácticamente un partido instrumental para una persona, y después en segunda vuelta hay un voto masivo hacia un candidato, se concentra el voto. En este caso, Xiomara Castro ya tenía esa concentración de voto, pero al ser también unas parlamentarias, pues se ha quedado dividido. Sin embargo, en Perú, cuando hubo que adelantar las elecciones, porque se pudo adelantarlas después de la crisis política que dio lugar a, bueno, toda la crisis política parlamentaria de Perú es otra película, se pudo hacer de manera que, al ser un voto parlamentario, el presidente pudiera concentrar más voto. En ese caso no ocurrió porque el presidente venía de rebote, pero si lo hiciera el presidente actual, por ejemplo Pedro Castillo, a buen seguro conseguiría una mayoría más amplia que si coincide con las presidenciales. Entonces, al menos con la primera vuelta. Es como si las parlamentarias se hicieran coincidiendo con la segunda vuelta. Pues el Parlamento probablemente estaría bajo control del que ganara las presidenciales. Entonces, yo creo que si esto ocurriera en Honduras, sería también, es que no sé exactamente si se pueden adelantar de esa manera, pero si el paralelismo fuera correcto, sería positivo para Xiomara Castro, yo opino, adelantarlas. Sí, no estoy viendo, estaba mirando la Constitución hondureña y no veo nada claro. Habría que mirarlo, pero de momento ellos no lo han comentado.